Bueno, buenos días chicas, buenos días chicos. Voy a ver si os hago un par de ejercicios de efecto fotoeléctrico. Son todos muy parecidos y les vais a coger el truco inmediatamente, pero quizá de una manera inducida pues cogéis el truco mucho más rápido. Voy a haceros los ejercicios 18 y 19. No os apuréis, tengo las cuentas preparadas al margen para ser un poquito más ágil. Pero mirad, el 18 nos dice que tenemos un dispositivo fotoeléctrico de apertura y cierre de una puerta. La longitud de onda de la luz es de 840 nanómetros y la función trabajo del material, es decir, el trabajo de extracción, es de 1,25 electronvoltios. Ya sabéis que los nanómetros tendremos que pasarlos a metros y los electronvoltios los tendremos que pasar a julio. Lo primero que nos piden es la frecuencia de la luz. Esto es muy rápido, muy sencillo. Mirad, la velocidad de propagación de una onda, V, siempre es igual a lambda F. Como estamos hablando de radiación electromagnética, la velocidad de propagación siempre es la velocidad de la luz, que es igual a lambda multiplicado por la frecuencia. De manera que, o a veces lo veis escrito de esta manera, lambda nu. Nu y F es exactamente lo mismo, que lo sepáis. De momento os cuento alguna cosa. Si yo despejo C sabéis que es igual a lambda F, es decir, lo que es lo mismo, lambda partido por el periodo. Exactamente igual. De esta manera nosotros podemos de aquí despejar la frecuencia. La frecuencia es igual a C partido por lambda. De esta manera, si yo sustituyo, tengo que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 y la longitud de onda son los 840 nanómetros, es decir, 840 multiplicado por 10 a la menos 9. Si hacemos esta cuenta, nos tiene que dar un orden de magnitud de la frecuencia de 10 a la 14. Es importantísimo que sepáis el orden de magnitud, más que nada para que si os dan valores más raros o más pequeños o longitudes de onda de 3 metros, pues sepáis que estamos en el camino equivocado de las cuentas. Mirad, este resultado, esta frecuencia es de 3,57 por 10 a la 14 hercios, que se escribe, ya sabéis, segundos a la menos 1. Lo siguiente que nos pide es la energía de ese fotón. La energía es igual a HF, de manera que en este caso tenemos todo. H es la constante de Planck, que la sabemos, 6,62 por 10 a la menos 34, 6,62 por 10 a la menos 34, y la frecuencia pues la podemos sacar de la relación entre C partido por lambda, que es la que habíamos sacado exactamente antes, es decir, multiplicado por 3,57 por 10 a la 14. De esta manera, nosotros tenemos que esto vale 2,37 por 10 a la menos 19 julios. 2,37 por 10 a la menos 19 julios. Valor muy pequeñito de la energía. En julios, cuando lo pasamos a electronvoltios, nos queda un valor bastante más mundano. Y el momento lineal, o la cantidad de movimiento, lo sacamos relacionándolo con la ecuación de Einstein. Mirad, la ecuación de Einstein es igual a mc cuadrado y por otro lado la cantidad de movimiento, P, es igual a mc. De manera que si relacionamos ambas, nosotros lo que tenemos es que la energía es igual a Pc. Si nosotros cogemos y buscamos la expresión de P es igual a E partido por C, y es la única cuenta que tenemos aquí que hacer. Lo tenemos todos en unidades internacionales, por tanto 2,37 por 10 a la menos 19 dividido entre 3 por 10 a la 8. Y de esta manera obtenemos el valor del momento lineal o de la cantidad de movimiento, que es lo mismo, que es de 7,89 por 10 a la menos 28. 7,89 por 10 a la menos 28, y estaríamos hablando de kilogramos, unidades de masa, por metro partido por segundo, unidades de velocidad. Lo último el último que tenemos que calcular es la energía cinética de los electrones arrancados por el efecto fotoeléctrico. Y aquí tenemos que ir a la ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Mirad, nosotros aquí lo que tenemos es lo siguiente, que la energía del fotón incidente es igual a la energía cinética de los electrones más el trabajo de extracción. Ese trabajo de extracción nos lo dan.
La energía del fotón incidente es HF, o a veces veis HNU. Yo os lo tengo escrito ya con el HNU para que os vayáis acostumbrando a toda la notación. Así que yo puedo despejar de aquí y yo voy a tener que HNU, que es la energía del fotón incidente, es igual a la energía cinética más el trabajo de extracción. De esta manera yo tengo que la energía cinética pedida, esta energía cinética, es igual a HF, que es la energía del fotón incidente, menos el trabajo de extracción. Y de esta expresión lo tengo todo. Fijaos, la energía del fotón incidente, esto es igual a H, la constante de Planck, 6,62 por 10 a la menos 34. Está en unidades internacionales. Multiplicado por la frecuencia, nos la dan por 3,57 por 10 a la 14 hercios. Y ahora lo único que tengo que quitarle es el trabajo de extracción, menos 1,25, que son electronvoltios, pero si lo quiero pasar a julios tengo que multiplicarlo por 1,6 por 10 a la menos 19. De esta manera yo lo que obtengo es esta energía cinética y la voy a obtener además en julios. Haciendo esta cuenta, el resultado es 3,7 por 10 a la menos 20 julios. 3,7 por 10 a la menos 20 julios. Esta es la primera. Para el ejercicio 19, perdonad, tenemos un ejercicio también muy típico donde iluminamos con dos luces y nos piden si hay efecto fotoeléctrico o no hay efecto fotoeléctrico, o nos piden calcular alguno de los parámetros. Os recuerdo lo siguiente: para que se produzca un efecto fotoeléctrico siempre tenemos que tener en cuenta algo, que es la frecuencia umbral. El efecto se produce por encima de las frecuencias umbrales, o lo que es lo mismo, por debajo de las longitudes de onda umbrales, que son las correspondientes a través de la velocidad de la luz a la frecuencia umbral. En este caso iluminamos la placa de un metal con dos longitudes de onda diferentes, de 193 y 254 nanómetros, que corresponden a unas energías cinéticas de los electrones máximas de 4,14 y 2,59 electronvoltios. Y lo primero que nos piden es que calculemos la frecuencia de las luces. Mirad, esto es muy rápido y muy fácil. CV es igual a lambda F. Recuerdo, la velocidad de propagación de una onda, esto viene de aquí. Esto viene de que la velocidad de una propagación de una onda V es igual a lambda F, expresión que sabéis de cuando vimos el tema de ondas, y además os puedo asegurar que cuando hablamos de radiación electromagnética la velocidad de la luz es C. De manera que nosotros obtenemos la primera expresión, que es esa que tendríais ahí, donde C es igual a lambda F. Vamos a ver si borrando esto tenemos un poquito más de espacio, y si despejamos de aquí la frecuencia, F es igual directamente a C partido por lambda. De esta manera podemos sacar estas frecuencias para las dos longitudes de onda que se nos facilitan, de manera que yo voy a poder tener aquí una y aquí otra. La primera que obtengo, bueno, voy a escribiroslo un poquito mejor, borro esto, así, quito este igual para escribirlo y expresarlo matemáticamente un poquito mejor, de manera que lo primero que obtengo sería lo siguiente: F1 para la primera longitud de onda sería igual a C partido por lambda 1, y si expreso C 3 por 10 a la 8 metros partido por segundos y la longitud de onda en metros, es decir 193 por 10 a la menos 9, este cociente a mí me da un valor de la frecuencia de 1,55 por 10 a la 15. 1,55 por 10 a la 15 hercios. Y si hago exactamente lo mismo para la segunda radiación, F2 va a ser igual a C partido por lambda 2, y si C vale 3 por 10 a la 8 y lambda 2 son 254 por 10 a la menos 9, porque hay que ponerlo en unidades internacionales, yo voy a obtener una frecuencia de 1,18 por 10 a la 15 hercios. Si veis, los valores de la frecuencia son unos valores exagerados, del orden de 10 a la 14, 10 a la 15, para que tengáis en cuenta el orden de magnitud. La segunda parte nos pide cuál de las dos luces, con cuál de estas dos luces la velocidad de los electrones emitidos es mayor y cuál es el valor de esa velocidad. Bueno, pues al tener mayor frecuencia la luz de 193 nanómetros va a tener mayor energía.
así que será mucho mayor la velocidad de los electrones arrancados. Esta energía cinética nosotros la podemos sacar inmediatamente, porque es la expresión clásica, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De manera que yo lo que tengo es que esta velocidad de aquí, v, va a ser igual a la raíz de 2 veces la energía cinética partido por la masa. Si nosotros sustituimos aquí estos valores, es decir, 2, la energía cinética la pongo en electronvoltios, la paso a julios, y la masa del electrón la expreso en kilogramos, obtengo ese valor. Os lo desarrollo aquí para que veáis cómo sería la raíz cuadrada de, aquí sería 2 multiplicado por la energía cinética, me dicen que la energía cinética son 4,14, y son electronvoltios, así que habría que multiplicar por la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, ya lo tengo esto en julios, y partido por la masa del electrón, que son 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. De esta manera, el valor de esta energía cinética, de esta velocidad pedido es de 1,21 por 10 a la 6. 1,21 por 10 a la 6 metros partido por segundo. Valor que voy a aprovechar para recortarlo, así, tiqui, 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 con esto, y ahora que está recortado me lo llevo aquí arriba, porque ya habéis visto cómo es la sustitución. Hago un poquito más de hueco y me borro todo esto, que es el desarrollo de cómo hemos hecho una conversión de unidades. Por último, lo único que nos queda es calcular la constante de Planck y la función trabajo del metal. Ojo que aquí la constante de Planck es un dato conocido, pero a veces los que plantean estos problemas son un poquito malotes y el resultado no es el valor conocido ni tan próximo como el que nosotros tenemos, por eso habría que calcularlo. Mirad, vamos con las ecuaciones de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico para ambas radiaciones. Es decir, yo tendría la primera, HF1 es igual al trabajo más la energía cinética 1, y HF2, la energía del fotón incidente 2, sería igual al trabajo más la energía cinética 2. De esta manera, si restamos una de la otra, nosotros podríamos despejar la constante de Planck, puesto que los trabajos se nos van a ir. Si yo resto una de la otra, a mí lo que me queda es que H por F1 menos F2, H por F1 menos F2, estoy restando, es igual, los trabajos de extracción se me van de ambas expresiones y lo que me quedaría sería la diferencia de las energías cinéticas, EC2 menos EC1. Y como veis, de aquí yo tengo absolutamente todos los datos. Si yo despejo, esta constante de Planck sería H igual a EC2 menos EC1 partido por F1 menos F2. Y si vosotros sustituís y lo ponéis en las unidades adecuadas, tenéis que llegar a un valor de 6,7 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Por último, hemos calculado la constante de Planck, podríamos sacar de cualquiera de las dos ecuaciones la expresión del trabajo de extracción. Cogemos la primera, por ejemplo, y despejamos, cogemos esta primera y despejamos el trabajo de extracción. Este trabajo de extracción, podríamos hacerlo con la segunda, es igual a HF1 menos la energía cinética 1. La constante de Planck la acabamos de calcular y el trabajo de extracción es lo que se nos pide. La energía cinética es un dato facilitado por el ejercicio. Si vosotros sustituís y ponéis todo en unidades internacionales, tened cuidado con esos 4,14 electronvoltios que hay que pasarlos a julios. Nosotros llegamos a una expresión del trabajo de extracción de 3,76 por 10 a la menos 19 julios. Y hasta aquí. Este es el primer vídeo que os envío, espero que os haya servido. Lo que sí que os pido, por favor, es que todos aquellos que lo veáis dejéis un comentario donde figure vuestro nombre y dos apellidos para asegurarme yo de que lo habéis visto. Venga, un abrazo muy grande, quedaos en casa, que esto es una carrera a largo plazo. Hasta luego.